nuestra bandera. Hoy voy a hablar un tema referente a la misericordia y nos vamos a ir para el primer libro de Samuel para que iniciemos desde ahí, el capítulo 20, y vamos a leer los versículos del 14 al 16. Vamos a leer unos versículos que nos hablan de un contexto de David y Jonatán, donde ellos hicieron un pacto de David y su amigo Jonatán, que siempre le avisaba y lo protegía porque el rey Saúl quería matar a David. Ya tenemos el texto, primera de Samuel 20, 14 al 16, me dicen amén. Por favor, nos ponemos sobre nuestros pies para que leamos la palabra del Señor. Y dice así: y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Padre Santo, seguimos en tu bendita presencia, dándote toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y pidiéndote, Señor, que nos hables, que nos instruyas y que toques nuestro corazón para que nosotros podamos cada día introyectar más tu palabra y obedecerla. Usa mi vida, Señor, para compartir este mensaje. Que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mí. Yo te doy la gloria y la honra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Podemos tomar asiento. El título de este mensaje es: La misericordia es fuente de bendición. Hemos leído estos versículos para iniciar, pero no va a ser la historia que vamos a tratar, sino que a raíz de este pacto de David y Jonatán, de tener misericordia y preservar las casas de ambos, surge una historia ya en el segundo libro de Samuel, muy reconocida para nosotros, que es la historia de Mefibosé. Mefibosé era hijo de Jonatán, al cual el rey David le hizo misericordia. Y es la historia que vamos a ver hoy. A mí me gusta mucho la palabra del Señor porque a través de toda la Biblia nosotros vemos la obra redentora y misericordiosa de Cristo. Y es lo que vamos a ver en este capítulo, porque es todo un capítulo, es corto. Yo los invito para que vamos a la segundo libro de Samuel, al capítulo 9. E inicialmente vamos a leer los primeros 4 versículos, donde vamos a ver la situación del necesitado, la situación del pecador, la situación del que no conoce del Señor. Y dice así: dijo David: ¿ha quedado alguno en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Él respondió: tu siervo. El rey le dijo:
no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Es una historia muy conocida. Una historia que cuando nosotros la leemos completamente nos llena de sentimiento, porque vemos cómo David busca para hacer misericordia a un descendiente de la casa de Saúl. Pero esa historia de Mefiboset es una historia que es muy parecida a la nuestra, porque él estaba en Lodebar. Lodebar era un lugar desierto, un lugar sin pasto, era un lugar árido, un lugar. Cuando nosotros comparamos esto, vemos que cuando estamos en un lugar desierto, estamos en un lugar sin fruto, estamos en un lugar de escasez, en un lugar lleno de necesidad. Jonatán fue llevado a los 5 años. Vivía en la casa no de él, estaba, como decimos nosotros, de arrimado, lejos del sitio donde nació. Así está el pecador, o estábamos nosotros cuando no conocíamos del Señor. Estábamos lejos, viviendo a nuestra manera, muchas veces recibiendo ayudas externas que muchas veces de nada ayudaban a el crecimiento espiritual, porque no buscábamos del Señor. Y así hay muchas personas allá afuera que no conocen, viviendo en un lugar desértico, en Lodebar. La historia nos dice de que a la edad de 5 años, Mefiboset, cuando su nodriza lo cargó para huir con él, después de que murió el rey Saúl y su padre Jonatán, se le cayó. Y como dice el texto, quedó lisiado de sus pies, quedó cojo. Y vemos de que en un momento él perdió todo lo que tenía. Y tenían que huir, porque el contexto de la época era: si mataban al rey, aniquilaban toda la familia real, para que en un futuro no se levantaran a reclamar el reino. Entonces, por eso lo que hizo esta nodriza, salir corriendo, pero al caerse le hizo un daño muy grande, porque quedó una persona ya dependiente totalmente de los demás. Si eso lo comparamos con nosotros, nosotros también hemos tenido caídas en nuestra vida, pero no caídas que de pronto se nos dañen nuestras extremidades. Nosotros hemos tenido caídas donde los daños han sido otros diferentes. Muchos se les han estropeado los sueños porque alguien les hizo daño, las ilusiones. Y hemos sufrido caídas y necesitamos la restauración, que es lo que Dios planificó desde el comienzo. Porque en el libro de Génesis nos habla en el capítulo 3, verso 15, de la caída del hombre. Pero desde ahí ya Dios tenía la solución para esa restitución. Como dice la palabra, si por un hombre entró el pecado, por un hombre también entró la salvación. La ventaja es que la situación
nuestra no quedó ahí. Porque el Señor quiere restaurar. Porque este hombre estaba en una posición de privilegio siendo un niño. Y le tocó ir a estar en una posición totalmente opuesta. ¿Cuántos han perdido todo de un solo golpe? Cambian de posición de un momento a otro por circunstancias. Y ya no le ven sentido a la vida. Por eso la necesidad del necesitado es Cristo. Es la presencia de Dios. Porque es la que trae la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la que nos afianza en el día a día. Y es una situación la cual vino Jesús a traer respuesta, a traer solución, a cambiarnos de estado. Y es lo que vamos a ver nosotros en el segundo ítem, que es la bendición que se le otorga al necesitado. Y vamos a ver esa intención que tiene este benefactor. Y vamos a leer los versículos del 5 al 9. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Pero esas palabras de David, la intención del corazón de David. Él dice: ¿hay alguno en la casa de Saúl que haga yo misericordia de parte de Dios? El fundamento y la importancia de la misericordia. Nosotros, por la misericordia de Dios, estamos hoy aquí. Por la misericordia de Dios tenemos privilegios, porque Él fue quien envió para que nos buscasen. Y esa es la misericordia, esa bondad, ese amor constante, esa gracia, esa fidelidad, esa devoción. Nosotros recibimos en el día a día de la misericordia de Dios, pero nosotros también necesitamos dar en el día a día de la misericordia. Nosotros debemos de ser misericordiosos. Hay veces no lo somos. Hay veces hacemos acepción de personas. Jesús vino con esa intención de benefactor a buscar. Él nos encontró, porque ninguno de nosotros lo hubiese buscado. Él fue el que nos inquietó donde estábamos, porque fue la obra a la cual lo mandó el Padre, a buscar lo que se había perdido, a buscar a los que no le buscaban, a manifestarse a una humanidad que andaba de cualquier manera. Y nosotros somos el fruto de esa búsqueda, porque el nombre de Mefiboset significa el avergonzado,
o el que produce vergüenza. Mire la condición. Cuando nosotros no conocíamos del Señor, no producíamos nada bueno para Dios. Ahora, como sus hijos, rescatados, producimos fruto para el Señor. Porque ahora nosotros podemos, así tengamos luchas, vivir agradándole a Dios. Así nos tengamos que ir negando a nosotros mismos, no es fácil, pero cada día hay que dar esos pasos de fe. Mefibosé podía tener temor por su vida, pero no podía rechazar la invitación del rey. Pero David le dice, no tengas temor. Podía estar viviendo como un fugitivo, escondido, sin querer que nadie se diera cuenta, por lo que les comenté al principio, temor de que pudieran matarle, acabar con su vida, alejado en Lodebar, olvidado. Pero David, después de que conquistó todo alrededor, se acordó del pacto que había hecho con su amigo Jonatán y extendió su misericordia. Él preguntó para mandar a llamar al descendiente, a Mefibosé. Mire que es una historia que nosotros la podemos relacionar con nuestra vida, porque aquí vemos la misericordia de Dios, quien nos ha buscado y nos dice, no tengamos temor, porque Él vino a traernos vida y vida en abundancia. Él vino para apartarnos del lazo del pecado y a llevarnos a esa vida de luz. Nos sacó del reino de las tinieblas para traernos a su luz admirable, para que no tengamos más temor, para que nosotros entendamos que Él va con nosotros, que Él está delante, que Él es el que abre puertas, que nosotros podemos descansar tranquilamente. Nosotros como seres humanos muy fácilmente sentimos más temor del hombre que de Dios. Y Dios es el que nos guarda, el que nos protege. Por eso hemos escogido el mejor camino. Así sea angosto, así sea lleno de obstáculos. Pero ¿cuál es la ventaja? Que no estamos solos, que Él va con nosotros en el día a día. Por eso no podemos tener temor. Por eso David le trajo la confianza a Mefibosé. Dios nos da una confianza tal que envió a su hijo a morir por nosotros. El que nunca pecó, por nosotros se hizo pecado. Sobre Él fue cargado todo el precio de nuestra culpa. Entonces, no podemos tener temor, sino cada día poder estar más cerca de nuestro Padre Celestial. Amén. Porque esa visita que Él iba a hacer al rey traería un beneficio grandísimo. Lo leímos, de que se le iba a devolver todas las tierras que eran de Saúl, del rey anterior, y no eran pocas. Se le iba a restablecer su posición. Es la misericordia. ¿Cuánto más nos da Dios a nosotros? Sin Dios perdimos muchas cosas, fuimos dañados. Pero Él envió a Cristo a rescatarnos y a restaurar. ¿Qué es la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas?
es una obra de santificación. Por eso dijo Jesús, conviene que yo me vaya, porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Y Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Él es quien nos guía, Él es quien nos ilumina para que nosotros podamos disfrutar cada que leemos la palabra de Dios, para que nosotros podamos entender de que es Dios el que nos está hablando. Y esa iluminación nos permite entender lo que está escrito. Por eso el que no conoce del Señor, le es muy difícil comprender la Escritura. Porque como dice Pablo, para ellos es locura, pero para nosotros es la fuente de bendición, donde Dios dejó el manual de vida. Es nuestro beneficio el que Dios cada día está cerca de nosotros. Y mire la expresión de Mefiboset cuando le dice: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? O sea, una expresión totalmente de menosprecio. Le dice: ¿quién? Soy yo que no valgo nada, para que tú lo mires, para que tengas misericordia. Eso éramos nosotros. Pero Dios vio valor en nosotros. Cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, Dios vio valor en cada uno de nosotros. Porque por nuestras obras, por nuestro proceder, nosotros no íbamos a agradar a Dios. Es imposible. Por eso Dios mismo mandó a su Hijo. Todas las personas tienen valor para Dios. Y nosotros debemos de extender. Muchas veces los habitantes de calle, que muchas veces los calificamos mal, también tienen valor para Dios. Dios también mira, pero somos nosotros. Solo pongo el ejemplo de los habitantes de calle, pero es toda la humanidad. Y somos nosotros los que tenemos ahora que hacer esa obra. Porque la misericordia está extendida. Y Cristo algún día volverá por su iglesia. Cristo pagó por todos los que hay afuera, así como pagó por nosotros. Y muchas veces nosotros podemos utilizar esos calificativos para referirnos a otras personas. Pero para Dios todos son valiosos. Porque es como cuando la oración del publicano, que ni siquiera se atrevía a levantar su cabeza, mirando su condición. Pero entre el publicano y el fariseo, fue el publicano el que alcanzó gracia de Dios. A eso nos llama a nosotros Dios. Ahora nosotros ya pasamos de esa condición, pero podemos ayudar a los que están en esa condición. Porque Dios otorga una bendición muy grande al necesitado. Vamos a ver los versículos del 10 al 13. Y dice la palabra así: tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset.
Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. La bendición que recibe Mefiboset no es solo la devolución de las tierras que fueron de su familia, sino que Siba y sus hijos serían sus trabajadores. Miremos lo que hizo David. La restauración tan grande. ¿A dónde lo iba a llevar? Al nieto de su enemigo. A dotarlo como un hijo del rey. Que iba a estar en la mesa del rey compartiendo lo mejor durante el resto del tiempo que viviera. Ese es el privilegio que nosotros tenemos. Eso fue lo que hizo Jesús con su muerte y con su resurrección. Porque la palabra dice que cuando Él murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo por la mitad. ¿Qué quedó descubierto? El lugar santísimo, que tipificaba la presencia de Dios. Porque no podía la persona normal entrar al lugar santísimo. Pero Cristo, con su sacrificio, nos acercó. Devolvió lo que se había perdido. La presencia de Dios. Ahora cada uno de nosotros, tranquilamente, cuando nos postramos a orar, llegamos a la presencia de Dios. Ya no hay necesidad de un intermediario, porque ya hemos sido restituidos. En el momento en que nosotros creímos en Jesús como Señor y Salvador y abrimos nuestro corazón, inmediatamente llegó el Espíritu Santo a morar. Obtuvimos esa cercanía a Dios. Ya ese lugar desierto donde habitábamos quedó atrás. Llegamos al lugar de bendición, al lugar donde hay promesa, al lugar donde podemos escuchar la voz de Dios, al lugar del que no debemos de salir nunca, porque en la presencia de Dios hay bendición. La misericordia, la restauración, lleva a que estemos cerca del Creador. Lo que se perdió en Edén, en Génesis 3, se recuperó con la obra salvífica de Cristo. Y ahora nosotros tenemos ese privilegio tan grande de poder decir, somos hijos de Dios. Como dice Juan 1:12, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todo aquel que cree en su nombre le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Amén. Gloria a Dios. Así como esa historia bonita de Mefiboset es nuestra historia. Cuando todo se perdió en el Edén, Jesús vino por su misericordia y nos restauró. Vamos a concluir. Este relato de Mefiboset lo podemos comparar con nuestras vidas. Nuestra situación era terrible. Estábamos necesitados del perdón de Dios. Vivíamos apartados de Él en un desierto espiritual que impedía que nosotros pudiésemos dar fruto y acercarnos a Él. Pero la intención de Dios como benefactor y dador de la gracia lo llevó a buscarnos, lo llevó a restaurarnos, enviando a Jesús a morir por nuestros pecados. Y nos llenó de bendiciones
al salvarnos y darnos una vida eterna, donde nos espera una herencia reservada en los cielos para nosotros, como lo dice la primera carta del apóstol Pedro en los versículos del 3 al 5. Es una herencia incorruptible, inmarcesible. Es una herencia reservada, donde vamos a estar algún día en la presencia de Él, dándole gloria y honra. Vamos a inclinar nuestros rostros.